tardes para todos. Vamos a ver hoy a tener hoy nuestro último encuentro eh, del curso Derecho Inclinario y vamos a ver pues lo que es la unidad 4, que es la segunda parte de la relación arrendaticia. En la unidad 3 pues se refería a esos derechos y esas obligaciones que pueden tener los arrendatarios y los arrendadores y que se derivan de ese instrumento fundamental que genera toda esa gama de obligaciones tan distintas que es el contrato. Y de allí fue su actividad del módulo 3 precisamente. Mi intención no era meramente que ustedes buscaran lo que es un contrato en materia de arrendamiento de vivienda o un contrato en materia de arrendamientos de locales comerciales, porque eso lo podemos encontrar en cualquier parte. Cualquiera nos puede facilitar y sobre esa base construir, porque eso es lo que nosotros los abogados tenemos que hacer. Tenemos que construir esos contratos o esos acuerdos para satisfacer a nuestros clientes, por supuesto. Pero yo quería que ustedes fueran al sitio, obtener los conocimientos directamente de a donde ustedes deben acudir para que ustedes vean que ese es el ejercicio que van a tener día a día y que tenemos los abogados día a día. Nosotros debemos acudir ante los órganos administrativos, ante los órganos notariales o registrales para buscar información y muchas veces nos conseguimos con lo que está en la ley no es lo mismo que nosotros vemos en la práctica. Y esa es la idea de esta materia, por eso es una materia electiva, porque ustedes la eligieron para aprender. Yo siempre digo que más que para pasar, la idea de una materia electiva es aprender con ella, y eso es lo que nosotros queremos hacer acá. Entonces, vamos a ver, nosotros tenemos que hablar un poquito sobre cómo es eso de la fijación del canon de arrendamiento. Eh, para empezar, el canon de arrendamiento no lo fijamos los particulares en el caso específico de los arrendamientos de vivienda. Siempre tenemos que hacer la distinción cuando se trata de arrendamiento de vivienda y cuando se trata de arrendamiento de locales comerciales. Fíjense que ustedes les dijeron informaciones muy distintas cuando fueron a la notaría a buscar, es más, en las notarías les dijeron, no, aquí no podemos darle fe pública a los contratos de arrendamiento de vivienda. Ah, cuando se trata de los arrendamientos de locales comerciales, sí lo podemos hacer. Los arrendamientos de vivienda, no, de ninguna manera se puede establecer en moneda extranjera. Los arrendamientos de locales comerciales sí tienen, por la desaplicación de ese convenio cambiario, etcétera, etcétera, por normas jurisprudenciales sí podemos establecerlo pero utilizando la moneda extranjera como moneda de cambio. Es decir, que nosotros tenemos que dar la alternativa al arrendatario de pagar en la moneda extranjera o su equivalente en bolívares para el momento del pago. Y por eso nosotros tenemos que estar siempre pendientes de cuáles los montos de el dólar, que es esa moneda de mayor valor según el Banco Central de Venezuela. ¿Quién fija el canon de arrendamiento para los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda? Obviamente, según la Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, la SUNAVI, así se llama. Ese es el término. Algunas personas en los trabajos, en las actividades, me nombran otros órganos que no son esos. En Venezuela se llama SUNAVI, Superintendencia Nacional de Vivienda y Hábitat. ¿Y cómo se hace esa fijación o cómo la hacen? Bueno, yo les voy a hablar de lo que está en la ley, que es con lo que ustedes deben ir allá a la SUNAVI y enfrentarse. ¿Por qué? Porque finalmente el órgano administrativo, recordemos que el arrendamiento de viviendas
es un arrendamiento, es una actividad que está totalmente regulada, vigilada, controlada, fiscalizada por el Estado en función de ese derecho humano que está establecido en la Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, el derecho humano que tienen todas las personas a tener una vivienda digna. Por lo tanto, no es ni siquiera el abogado o la Nancy, no es ni siquiera el abogado el que hace la determinación. Simplemente en la ley hay un procedimiento, pero ojo, la SUNAVI tiene sus procedimientos internos para hacer esos cálculos. Entonces, esa fijación, primero, para que el contrato de arrendamiento pueda dársele vida, dársele aprobación en la SUNAVI, debe llevar previamente el anexo de la resolución que haga la fijación del canon de arrendamiento. Si no hay ese anexo, no podrá haber fijación del canon. Entonces, ¿cuáles son los valores o cómo va a determinar según la ley? ¿Cómo se va a determinar? En el artículo 73 de la Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, ya lo vamos a buscar por acá, está ese proceso. Vamos a buscar el artículo 73. Ajá. Para la determinación del valor del inmueble, que es el primer monto o el primer elemento que se va a tomar en cuenta, el justo valor del inmueble. Para la determinación del valor del inmueble, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda deberá utilizar los elementos científicos que se enuncian en este artículo, así como cualquier otro, en función de mejorar la fórmula que se establezca a favor del justo valor y la garantía de los fines supremos en materia de arrendamiento establecidos en esta ley. Y yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que el órgano administrativo del Estado, que ve como débil jurídico al arrendatario, va a tomar valores actualizados en cuanto al justo valor del inmueble o es posible que haga una determinación sesgada? Obviamente que va a ser una determinación sesgada. Y por eso, ¿qué sucede en la práctica? En la realidad real, se utilizan los contratos por vía privada. Pero ojo, nosotros como abogados tenemos que decirle al cliente, que es el que nos va a decir, no, yo no quiero hacer ese procedimiento por allá, yo lo quiero hacer de manera privada. Usted se expone a una sanción por parte de la administración y se impone que su contrato privado sea desconocido. Es decir, nosotros como abogados lo podemos hacer porque si no lo hace uno, lo hace cualquier otro. Y esa es la verdad. Pero tenemos que hacer esa salvedad para guardar nuestra responsabilidad, nuestra ética profesional, porque realmente pues este debería ser el procedimiento. Entonces, para la determinación de ese justo valor, dice el artículo 73 que tenemos que tomar en cuenta el valor de reposición. ¿Y qué es el valor de reposición? Es el valor de lo que costaría reponer el inmueble en el día de hoy. ¿Ok? En segundo lugar, las dimensiones del inmueble, el área que tenga, no es lo mismo, no va a tener el mismo valor un apartamento tipo estudio que una casa quinta, por ejemplo. El valor de depreciación que se calcula según los contadores, son los que hacen esas determinaciones de los cálculos de depreciación, o los ingenieros civiles, los cálculos de depreciación, y es el menor valor que pueda tener, la pérdida de valor que pueda tener el inmueble por la vetustez, por el tiempo de uso que tenga. La vulnerabilidad sísmica, ¿quién nos va a determinar la vulnerabilidad sísmica? Protección Civil, ¿ok? Y la región geográfica, donde está ubicado, no es lo mismo si es en la ciudad, que en un municipio foráneo, que en un municipio lejano, no puede ser el mismo valor para la fijación del canon de arrendamiento. Entonces, para hacer esa fijación del canon de arrendamiento, ellos aplican, o dice la ley,
que la SUNAVI debe aplicar una fórmula. Y esa fórmula es la que tenemos por aquí al final. Canon de arrendamiento va a ser igual a el justo valor del inmueble dividido entre 12 por el porcentaje de rentabilidad que va, anual que va a tener ese inmueble. Esta formulita que está ahí, que se ve muy sencilla, no lo es tanto. ¿Por qué? Porque para poder hacer ese cálculo, primero tenemos que, la SUNAVI tiene que hacer la determinación del justo valor del inmueble y tiene que emitir el Ministerio de Vivienda y Hábitat el porcentaje de rentabilidad anual de acuerdo a unos parámetros que él establece, unos parámetros técnicos, que nosotros pues obviamente por razones de tiempo no los podemos tocar aquí. Pero ¿qué es lo importante de esto para ustedes abogados? Es que ustedes deben conocer en dónde se hace la fijación, quién hace la fijación y cuáles son los valores que se toman en cuenta para hacer la determinación de ese valor del inmueble a los efectos de determinar el canon de arrendamiento. Por eso es que ustedes no pueden ver un contrato de arrendamiento en una, de inmuebles para vivienda en una notaría porque el notario no tiene esas facultades de hacer la determinación, de verificar si ese es el canon que realmente está de acuerdo con la ley, porque quien tiene la facultad de realizar esas determinaciones únicamente la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. ¿Cómo se hace ese procedimiento? ¿Cómo es el procedimiento de la fijación? Como todo procedimiento administrativo, este es un procedimiento administrativo, debe iniciar con una solicitud que debe hacer, por supuesto, el interesado, que en este caso pues, va a ser el arrendador del inmueble y que está contemplada en el artículo 79. Luego, en el artículo 80, está la posibilidad de corrección de errores antes de admitir esa solicitud de fijación del canon de arrendamiento. La SUNAVI va a verificar si existen errores y va a solicitar la corrección, según lo que dice aquí el artículo 80. Vamos a leerlo. Presentada la solicitud escrita para la fijación del canon de arrendamiento, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda admitirá dentro de los 3 días siguientes si cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 81, que ya vamos a leer de la presente ley. Si la solicitud presentare defectos u omisiones, se notificará al interesado para que las mismas sean subsanadas o corregidas dentro de los 15 días calendarios siguientes contados a partir de su notificación, sin perjuicio que el interesado presente una nueva solicitud. Si los defectos u omisiones fueren subsanadas, se dará curso a la solicitud. Si la decisión que niegue la admisión de la solicitud deberá ser motivada y contra ella se puede interponer el recurso contencioso administrativo correspondiente dentro de los 60 días calendarios siguientes a la notificación del acto administrativo denegatorio. Entonces, esa inadmisión además tiene un recurso que es el recurso contencioso administrativo que se tiene que ejercer ante los tribunales contenciosos administrativos regionales, si los hay, ante los tribunales civiles que tengan competencia contencioso administrativa, porque recordemos que hay tribunales civiles, mercantiles, del tránsito, tributarios, inquilinarios, etcétera, etcétera, que tengan esa competencia, también se puede ejercer con respecto a ellos. ¿Qué debe contener esa solicitud? Vamos a leer algunos de esos requisitos. El órgano al cual está dirigido, por supuesto, la identificación del interesado y en su caso de la persona que actúe como su representante, si es que tiene un abogado representante, la dirección del lugar donde se harán las notificaciones, los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la materia objeto de la solicitud, la referencia o los anexos que se acompañen, los datos del inmueble y cualquier otra circunstancia que
permita que la superintendencia pueda determinar mejor esa fijación. Luego debe hacerse una notificación de acuerdo al artículo 82. Una vez admitida la solicitud, se notificará a los interesados que se le da inicio a la fijación del canon correspondiente. A tal efecto, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en un lapso de 20 días calendarios, deberá determinar el valor del canon cumpliendo con lo indicado en los artículos de la presente ley. Y luego, en el artículo 83 está la posibilidad de revisión, porque obviamente el canon de arrendamiento que fijemos hoy, 21 de noviembre de 2023, no va a ser el mismo del 21 de noviembre del año 2024. Entonces, en el artículo 83 está la posibilidad de revisión. Los cánones de arrendamiento de los inmuebles sujetos a la regulación por la ley serán revisados por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda a instancia de los interesados en los casos siguientes. Cuando hubiere transcurrido un año después de cada fijación del canon de arrendamiento, cuando se cambie total o parcialmente el uso o destino para el cual fue arrendado el inmueble, y cuando el arrendador haya ejecutado en el inmueble dentro del plazo indicado en el numeral L del presente artículo, el numeral 1 del presente artículo, mejoras cuyo costo excedan del 20% del valor del inmueble. Dentro de esa relación que se establece entre el arrendador y el arrendatario, y que da origen a toda esa serie de obligaciones, toda esa serie de derechos que puede tener el arrendador y el arrendatario, hay dos situaciones especiales que son la preferencia arrendaticia y en el caso siguiente que es la preferencia ofertiva también. Vamos a devolvernos para acá. La preferencia arrendaticia es precisamente ese derecho que tiene el arrendatario cuando ha cambiado el arrendador para continuar. Vamos a leer un momentico el artículo 90 que nos establece en qué consiste. Dice, el derecho a preferencia arrendaticia establecido en el artículo 88 de la presente ley será potestativo para el arrendatario o arrendataria y de obligatorio cumplimiento para el arrendador. A tal efecto, el arrendatario o arrendataria que no desee disfrutar de este derecho deberá manifestar su voluntad al arrendador mediante documento auténtico con por lo menos 30 días antes del vencimiento del contrato. Entonces, el arrendatario tiene derecho a continuar en el ejercicio del contrato de arrendamiento cuando éste ha finalizado. Es decir, antes de que el arrendador pueda darlo o cederlo en arrendamiento a otra persona, la preferencia arrendaticia la tiene el que está en ese momento en calidad de arrendatario. Si no lo quiere hacer, dispone entonces de un lapso de tiempo, no quiere ejercer esa preferencia arrendaticia, puede de manera expresa dejar constancia de su no ejercicio de esa preferencia arrendaticia. Ahora, ¿qué sucede cuando hay excesos en el cobro? Recordemos que todo pago de lo indebido, que es lo que ocurre aquí, cuando ustedes vieron obligaciones por allá, en tercer año de derecho que se ven obligaciones, todo pago de lo indebido genera una repetición o un reintegro. En este caso, a eso se refiere ese reintegro del exceso de cobro. Vamos a leer el artículo 125. En los inmuebles sometidos a regulación conforme a la presente ley, quedará sujeto a reintegro al arrendatario, arrendataria o arrendador todo cuanto se cobre en exceso del canon máximo establecido por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda o lo cobrado por arrendamientos ilícitos en contraposición de las leyes y decretos existentes en esta materia. Puede suceder que la relación arrendaticia dé inicio no por un contrato de arrendamiento
que haya sido realizado conforme a los términos de la ley y aprobado previamente con un canon de arrendamiento aprobado previamente por la SUNAVI. Y el interesado en este caso, que es el arrendatario, acude a la SUNAVI y solicita la fijación del canon de arrendamiento. Si de esa fijación da como monto uno inferior al que se le ha venido cobrando, entonces para el arrendador existe la obligación del reintegro de esos cánones cobrados en exceso. Luego allí tenemos el procedimiento para el reintegro y la posibilidad de compensación, porque es posible que el arrendador y el arrendatario acuerden que ese exceso en el cobro sea imputado a los cánones de arrendamiento siguiente. Eso es perfectamente legal. Lo que no se puede obligar al arrendatario es a no ejercer su derecho a repetición, a que se le devuelva lo que le fue cobrado en exceso. Y por supuesto, eso tiene lugar a prescripción. Vamos a leer el artículo 128. La acción para reclamar el reintegro de los pagos indebidos o sobre alquileres prescribe a los 10 años, contados a partir de la fecha en que haya quedado definitivamente firme la última fijación de canon de arrendamiento máximo mensual efectuada al referido inmueble por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Entonces, así como hay posibilidad de compensación, también hay lugar a la extinción de esa obligación de repetir ese pago de lo indebido por parte del arrendador por el transcurso de 10 años. Luego tenemos como parte también a la par de ese derecho preferencial que tiene el arrendatario de continuar ejecutando el contrato de arrendamiento en el inmueble, tenemos la preferencia ofertiva que está definida en el artículo 131. Dice el artículo 131, ojo, aquí estamos hablando de la ley de regulación y control de los arrendamientos de vivienda. Esto es lo que pasa para los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. Dice el artículo 131, en caso de un acto traslativo de la propiedad del inmueble, ¿saben qué es eso? Actos traslativos de la propiedad del inmueble, una venta, por ejemplo, del inmueble. La preferencia ofertiva es el derecho que corresponde al arrendatario o arrendataria que lo ocupa para que se le ofrezca en venta en primer lugar y con preferencia a cualquier tercero. Solo será acreedor o acreedora a la preferencia ofertiva el arrendatario o arrendataria que se encuentre solvente en el pago de los cánones de arrendamiento. Como no, usted tiene una preferencia de adquirir el inmueble, pero siempre y cuando usted esté al día con los cánones de arrendamiento. Vamos a leer un momentico el artículo 133, que son las condiciones para esa negociación. En las condiciones y modalidades de la oferta de venta no se podrá exigir el pago de contado. Entonces, ese es uno de los beneficios que tiene ese débil jurídico, que es el arrendatario. No se le podrá exigir el pago de contado, ni se podrá establecer un plazo menor a un año a los efectos de la obtención del crédito hipotecario. Tampoco será exigible la entrega de arras o cualquier otro valor imputable o no al precio definitivo de la compraventa como garantía de cumplimiento de la obligación. En los contratos de opción de compraventa no se podrá colocar cláusula alguna que contemple la posibilidad de resolución unilateral por parte del propietario oferente. Entonces, ¿qué le queda al pobre arrendador? Porque nosotros tenemos que hablar por los dos lados. Fíjense, mientras que el arrendatario tiene todo un aparataje del Estado para su protección como débil jurídico, el arrendador podemos decir que está desprotegido, aunque por allá nosotros vimos que la defensa pública con competencia en materia civil y administrativa inquilinaria también se ocupa de todo lo que tiene que ver con el arrendador. Eso no es tan así en la práctica. En la práctica se busca siempre
la balanza está inclinada hacia ese deber jurídico. Entonces, generalmente a nosotros se nos va a presentar casos de arrendadores. Por eso es que los arrendadores en la mayoría de los casos no quieren acudir a la administración pública para que les permita la celebración de contratos de arrendamiento de vivienda, sino que siempre lo buscan hacer por vía privada. Entonces, aquellos contratos de arrendamiento con opción a compra, sí pueden tener lugar esa promesa bilateral de compra-venta, pero fíjense que no tenemos ninguna garantía ni de que compre el arrendatario. No podemos tampoco, no tenemos la posibilidad de solicitar arras, ni podemos tampoco establecer cláusulas penales que hagan que los contratos puedan ser ejecutados ni resueltos por ningún tipo de vía, porque la ley así no lo permite. Igualmente, por aquí tenemos lo que se llama el retracto legal arrendaticio, que está definido en el artículo 138. Dice el artículo 138, el retracto legal arrendaticio es el derecho que tienen los arrendatarios o arrendatarias de subrogarse en las mismas condiciones estipuladas en el instrumento traslativo de la propiedad en el lugar de quien adquiere el inmueble arrendado por venta o por cualquier otro tipo de transferencia de la propiedad del inmueble que esté en arrendamiento. Y esto es supremamente peligroso, porque fíjense que la ley nos está diciendo cualquier situación traslativa de la propiedad, no solamente la venta. Imagínense ustedes un inmueble arrendado que entra en sucesión. Los herederos no pueden obtener la desocupación del inmueble, porque quien tiene derecho de ejercer, en este caso, el retracto legal cuando son desalojados, son los arrendatarios. Igualmente, en caso de venta y que ocurra algún tipo de desalojo, el arrendatario tiene la posibilidad y tiene la facultad por la ley de solicitar el retracto legal, es decir, que no se puede perfeccionar ese contrato de venta porque él tiene una preferencia sobre él. Entonces, no va a haber ni venta, sino que simplemente el arrendatario va a adquirir la posesión del inmueble, con miras, por supuesto, a adquirir la propiedad. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en la parte procedimental, que a muchos les interesa, en materia de arrendamiento de vivienda. Fíjense ustedes, nosotros tenemos muchas leyes, ya ustedes las tienen todas disponibles. Recuerden que en la plataforma está solamente el link que a ustedes los va a llevar al Google Drive. No están las leyes como tal descargadas en la plataforma. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ustedes se meten a la plataforma, buscan desde el módulo 1, ya nosotros tenemos leyes ahí. Ustedes van a buscar y ahí les aparece un link en azulito, ¿ok? En ese link ustedes les van a dar clic y eso los va a llevar a mi Google Drive. De mi Google Drive, ustedes están autorizados para poder descargar. Ustedes le abren ahí a ese link y ustedes ahí les va a aparecer la ley y la van a poder descargar. Ahí tienen ustedes la ley contra el desalojo arbitrario, tienen la ley de regulación y control de los arrendamientos de viviendas, tienen el decreto con fuerza de ley de arrendamientos de inmuebles para uso comercial, para que ustedes lo tengan. Y tienen un pedacito por allí de la ley de arrendamientos inmobiliarios, que nosotros tenemos ese problema. ¿Qué sucede en Venezuela? En Venezuela teníamos una ley hasta 1999. Si mi memoria no me falla, teníamos una ley única de arrendamientos inmobiliarios que incluía tanto el arrendamiento de viviendas como el arrendamiento de locales comerciales. Cuando es emitida la ley de arrendamiento de vivienda, queda en desuso, en desaplicación, todos los artículos que correspondían a desalojo, etcétera, etcétera, que estaban incluidos en la ley de arrendamientos inmobiliarios. Pero tenemos además una ley de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y tenemos ciertos tipos de inmuebles que no están contemplados ni en una ni en otra, que todavía permanecen
con respecto a ellos, aplicándose la ley de arrendamientos inmobiliarios para los procedimientos administrativos y judiciales de desalojo. Entonces, fíjense que tenemos toda esa gama y ustedes, abogados que se van a dedicar a la materia inquilinaria, tienen que tener en su biblioteca, o por lo menos descargado en su pendrive, en su laptop, en lo que ustedes tengan en su computador, estas leyes, porque con ellas son las que van a trabajar. Tenemos en primer lugar un procedimiento administrativo de desalojo de viviendas. ¿Y por qué se llama procedimiento administrativo? Porque no se desarrolla en un tribunal, sino que se desarrolla en un órgano administrativo que es, por supuesto, la SUNAVI. Básicamente, ¿en qué consiste este procedimiento administrativo de desalojo? A partir del momento de la emisión de este decreto, porque es un decreto con rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de vivienda, todos los procedimientos de desalojo que estaban en curso en los tribunales de municipio, porque ellos son los que tienen los tribunales de municipio, que son los tribunales ejecutores de medidas, son los que tienen la facultad para conocer. Nosotros por allá cuando vimos los órganos en materia inquilinaria, los órganos administrativos y los órganos judiciales, nosotros hablamos de los tribunales de municipio, de cada municipio. Todos esos procedimientos quedaron en suspenso, quedaron suspendidos, ¿ok? Es decir, ni el procedimiento, ni siquiera los que estaban en fase ya ejecutiva. En el momento en que fue emitido el decreto, la fase ejecutiva quedó suspendida. Y se va a aplicar entonces el procedimiento, se devuelve todo a el órgano administrativo que es la SUNAVI. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir ahí, aparte de estas suspensiones, es que debe haber una audiencia conciliatoria. ¿Y cuál es la finalidad de toda audiencia conciliatoria? Lograr, por supuesto, que haya un acuerdo de las partes para evitar el desalojo. Eso es lo que se quiere. Cuando vamos directamente a la administración insta a las partes para que haya una conciliación, para que haya un acuerdo para evitar o retrasar el desalojo. Obviamente, cuando llegamos a un acuerdo, el procedimiento muere allí, no hay desalojo. Pero si no hay acuerdo, entonces debe producirse el acto administrativo por parte de ese órgano, que es la SUNAVI, determinando si procede o no en base a las pruebas, en base a los argumentos de la parte, si procede o no en el caso de descargos. Además, porque el arrendador, que es contra quien opera este procedimiento, debe presentar un acta de descargos, que es lo que se llama en el argot del derecho administrativo. Una vez agotada esta vía administrativa, es que podemos acudir a cualquiera de los órganos jurisdiccionales para solicitar el desalojo. Pero nosotros tenemos órganos administrativos que tienen muy poco personal. Y los que fueron a la SUNAVI, porque algunos de ustedes me colocaron en sus trabajos que se dirigieron a la sede de la SUNAVI, y en la SUNAVI en algunos casos les decían, mire, es que no tenemos personal para poder realizar la verificación de los contratos de arrendamiento. Ahora imagínense ustedes para los procedimientos de desalojo. Entonces, vamos a decir que en condiciones normales tenemos que agotar la vía administrativa. Aquí no pasa como los que ven derecho aduanero conmigo, acaban de ver en la clase que no es necesario agotar la vía administrativa para ir a la vía jurisdiccional. Aquí no, aquí sí debemos agotar la vía administrativa para poder acudir a la vía jurisdiccional. Entonces tenemos el procedimiento judicial de arrendamiento de viviendas en primera instancia. Y como todo procedimiento debe iniciar con una demanda, tan sencillo como eso. ¿Ante quién vamos a ejercer esa demanda? Recordemos nosotros cuáles son los órganos jurisdiccionales que por allá vimos en el módulo 1, que corresponden al área metropolitana de Caracas,
que corresponden a los tribunales de municipio, corresponden a los tribunales de primera instancia con competencia en la materia. Recordemos eso, por favor. Lo tienen por allá en el módulo 1. Igualmente, esa demanda va a ser objeto de admisión y puede ser objeto de un despacho saneador. Recordemos que los despachos saneadores son actividades que realiza la administración, ya casi se nos va a agotar el tiempo, para los efectos de sanear precisamente cualquier error que pueda haber allí. Todo eso tiene un interprocesal hasta que culmina en sentencia y puede ser lugar a apelación, puede tener lugar a apelación. Igualmente, en el caso de los locales comerciales, ya allí también hay un procedimiento, tenemos procedimientos administrativos, tenemos procedimientos de tipo judicial, que son mucho más relajados, vamos a llamarlo así, que en el caso de los arrendamientos de vivienda, en el caso de los locales comerciales, pero que no se ventilan ante la SUNAVI, sino ante la SUNDE, en el caso de los procedimientos administrativos en materia de locales comerciales. Y en materia de locales comerciales, además, también tenemos un procedimiento judicial de desalojo que también se ejecuta este sí es, ante los tribunales civiles y mercantiles con la competencia respectiva y también va a tener un camino procesal. Ustedes, para su actividad número 4, tienen que hacer un ensayo haciéndome una breve indicación de cómo es ese íter procesal, tanto de los procedimientos administrativos como de los procedimientos judiciales. Recuerden que en el módulo 1, yo por allá en el módulo 1 les indiqué cuáles son los pasos para hacer un ensayo. Un ensayo tiene una parte introductoria, tiene una parte central, que es el quid del asunto, y tiene un cierre o unas pequeñas conclusiones. Ustedes no tienen que poner cada cosa, sino hablar. El ensayo es precisamente una producción personal que habla y que indica cada uno de los temas que ustedes deben tocar allí en esa actividad. Pero además, fíjense que en el caso de los locales comerciales, nosotros tenemos un fundamento legal y fundamento jurisprudencial que permite que se pueda aplicar el arbitraje o los medios alternativos de solución de conflictos, el arbitraje privado. No es necesario que vayamos a un tribunal, pero eso sí, dentro de las cláusulas del contrato de arrendamiento de locales comerciales debe estar la cláusula contractual que permita que las partes acudan a un centro de arbitraje y mediación privado para que cualquier desaveniencia conforme a ese contrato pueda ser dilucidada según la Constitución Nacional, porque lo permiten los artículos 253 y 258, lo permite el artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial y lo permite la sentencia del 27 de julio de 2023 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que desaplicó el literal J del artículo 41 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de arrendamientos de inmueble para uso comercial, lo desaplicó por inconstitucional, aplicó el control difuso de la Constitución y ahora permite que se pueda acudir a los medios alternativos de resolución de conflictos en materia de locales comerciales. Entonces tenemos procedimientos administrativos para arrendamiento de vivienda, tenemos procedimientos judiciales para arrendamientos de vivienda, tenemos procedimientos administrativos y procedimientos judiciales para los arrendamientos de locales comerciales, pero además para el arrendamiento de locales comerciales podemos abogados, y este es el futuro del derecho, echar mano de los medios alternativos de resolución de conflicto. Deben prepararse en materia de arbitraje, deben prepararse en materia de conciliación y mediación. Eso es básico. La ley, la Constitución Nacional
perfectamente nos faculta para incluir las cláusulas arbitrales dentro de los contratos de arrendamiento. Bueno, para mí ha sido un gusto estar estas semanas con ustedes. Recuerden, por favor, que cualquier inconveniente que tengan a la hora de presentar su actividad, háganmelo saber con tiempo, díganmelo a través de la mensajería de la plataforma, no esperen a última hora, por favor, porque tenemos problemas de electricidad, tenemos problemas de internet, de tiempo, etcétera, etcétera. No dejen para última hora. Recuerden además que finalizando el módulo 4 va a haber un periodo de nivelación, pero ustedes tienen que pedir la nivelación de una sola de las actividades que hayan dejado de presentar, tienen que pedirlo aquí en la coordinación. Entonces, muy importante, yo de todas maneras les voy a dar esa información, estén pendientes del foro, que yo les voy a decir, mire, aquí culminamos y vamos al periodo de nivelación para que puedan redimir una de las actividades que no pudieron ser, eh, no pudieron realizarse durante el periodo. Entonces, vamos a dejar de compartir por acá pantalla y, no siendo más el motivo de la presente, nos despedimos y nos suscribimos de ustedes con mucho cariño.